Híjole, en teoría es hoy para confirmar. Ya casi la mayoría tiene la información, me faltaría pues una, quizá dos parejas, creo que todos ya tienen la información. Los que no tengan la información, por favor, acércate a mí, yo te lo hago llegar por WhatsApp y ahí está toda la información. Si tienes dudas, me puedes marcar, no hay ningún problema y te aclaramos cualquier duda, ¿de acuerdo? Preferentemente es pues ya hoy último día, ¿no? Para la siguiente semana ya poder comprarlo, ¿ok? Muy bien, pues vamos a dar inicio. Tenemos una palabra el día de hoy y todavía son mañanas frescas. ¿Se acuerdan que hace tiempo atrás vimos una palabra que se llama el propiciatorio? Pero adivina qué, no terminamos. Quedó inconcluso y después se nos atravesó por ahí el seminario de este año, donde nos fuimos por ahí los matrimonios a Manzanillo y pues también tampoco pudimos concluir y después ya pues no hubo oportunidad, pero adivina qué, hoy lo vamos a terminar. Repaso rápido de 5 minutos de la primera parte. ¿Se acuerdan de la primera parte? ¿Qué es el propiciatorio? Vimos básicamente lo que es la parte del propiciatorio, que es una parte de oro, ¿se acuerdan? Vimos la localización del propiciatorio, que fue el punto 1. Estaba localizado, ¿se acuerdan dónde? Encima del arca, como una tapa del arca. Era un rectángulo de oro puro, y colocaba así encima del arca, aunque eran dos diferentes, pero ahí estaba, y tapaba lo que había dentro del arca, que era la ley principalmente, para que la ley no se pudiera ver, sino se pudiera ver lo que está encima, y lo que está encima es el propiciatorio, y la sangre se pone en el propiciatorio, y Dios lo que ve no es la ley, ve la sangre, porque si destapas eso y ves la ley, y la ley exige que sea juzgado, ¿sí? Y por eso Dios puso eso, entendiendo y dándonos todos los detalles de nuestra redención en Cristo. En segundo lugar, el significado del propiciatorio. ¿Qué significado del propiciatorio? Facilita. La obra de Cristo. Mientras el arca simbolizaba o tipificaba la persona de Cristo, el propiciatorio tipificaba o ilustraba la obra de Cristo. Porque ahí es donde se coloca la sangre. Y la sangre de Cristo lo derramó en la cruz. ¿Sí? Entonces esa es la obra de Cristo y tanto la persona como la obra van juntas. Por eso el arca cuando transportaban nunca quitaban el propiciatorio, jamás. Y el arca tú la veías y parecía que el propiciatorio era parte del arca, y adivina qué, no era parte del arca. Era un segundo mueble, digamos, pero siempre iban juntos. En tercer lugar vimos el material del propiciatorio. ¿De qué era? ¿De qué estaba hecho? Era oro puro. Era quizá solamente dos muebles del tabernáculo eran de oro puro, ¿se acuerdan? El propiciatorio y el candelero de oro, nada más. Todo lo demás, el arca pues tenía madera, el altar de bronce de afuera, bueno, el altar de incienso, etcétera, también tenía madera, pero esos eran los únicos de oro puro. Y este mueble, el propiciatorio, era quizá el más costoso por el tamaño. Y vamos a ver los ornamentos que también tenía. Era el más costoso y sin duda el más importante de todos los muebles del tabernáculo o del templo. El más importante, y era de oro puro. ¿De qué nos habla el oro? De la perfección o de la divinidad. El arca estaba hecho de madera y de oro. La madera es la humanidad de Cristo y el oro, la divinidad de Cristo. Los dos unidos en la persona de Jesucristo. En cuarto lugar tenía ornamentos y tenía dos querubines viendo hacia el propiciatorio y con sus alas extendidas. Eran dos, ¿se acuerdan? Y vimos el significado de esos dos, lo que significaban los querubines, y eran los ornamentos que estaba, y era de una sola pieza, no eran armables, ¿verdad? Como hoy, que todo es armado. No, ahí no era armado, todo era de una sola pieza. Qué cosa tan maravillosa y qué artesanos tan tremendos para hacer eso. No. En quinto lugar vemos la importancia del propiciatorio. ¿Qué tan importante era? Era muy importante porque ahí está el cumplimiento del plan eterno de Dios. ¿Sí? En la obra de Cristo en la cruz. Ese es el cumplimiento del plan eterno de Dios por los siglos de los siglos. Y es lo más importante. Ya vimos que la persona de Cristo sin la obra de Cristo no nos sirve para nada. Un Cristo si no muere en la cruz no sirve. A nosotros no nos serviría para nada.
pero su muerte en la cruz es donde se establece el punto de contacto, donde podemos tener comunión con Dios a través de ese sacrificio. Por eso es que es muy importante, porque ahí se lleva a cabo el cumplimiento de Dios. En sexto lugar y último que vimos en aquel tiempo, vimos que el propiciatorio es el lugar de la manifestación de Dios. Dios dijo, de ahí del propiciatorio te voy a hablar. Nada más de ahí. No te voy a hablar en el atrio, ni en el altar de bronce, ni en el lavacro, ¿se acuerdan? Ni en el lugar santo, ni en la mesa, ni en el candelero, ni en el altar de incienso, ni siquiera del arca. ¿Sí? Dios dijo, te voy a hablar desde el propiciatorio. De ahí vas a escuchar mi voz. Esto es algo verdaderamente asombroso y demostramos hace en aquel tiempo, que ese pequeño rectángulo de 2 codos y medio por 1 codo y medio, ¿sí? Ese rectángulo, ahí estaba el estrado de sus pies. Y era la extensión del trono de Dios aquí en la tierra, porque ahí hablaba Dios. Dios dijo, de ahí me voy a manifestar a ti. Ahí te voy a hablar. Nada más de ahí, en ningún otro lugar vas a escuchar mi voz. Ese es el Antiguo Testamento, cabe mencionar. Y nada más ahí, en ningún otro lugar. Entonces ahí era como el estrado de los pies, era donde Dios estaba sentado arriba en su trono y aquí abajo sus piececitos, digamos, y ahí Dios hablaba y era una extensión. Su trono estaba arriba, no aquí abajo. Y ahí nos quedamos. Vamos a ver el punto número 7 y vamos a continuar con esta revelación asombrosa. ¿Cuál es el significado de la palabra propiciatorio? Bueno, de entrada no es una palabra que usemos muy frecuentemente, ¿verdad? Propiciatorio suena como una cosa media rara. ¿Qué significa la palabra propiciatorio? Bueno, se usan 2 palabras, en hebreo en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo Testamento. En hebreo es kaporet, kaporet con K, y en griego en el Nuevo Testamento se usa la palabra hilasterión. Si me acompañan a Romanos 3:24, por favor. Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice la Escritura, y aquí vemos la conexión en el Nuevo Testamento, obviamente con Cristo. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué cosa? Dios puso a Cristo como propiciación. ¿Sí? Y ahí está la palabra hilasterión en griego, que es kaporet en hebreo en el Antiguo Testamento. Cristo es la propiciación, Cristo es el propiciatorio. ¿Sí? ¿Por medio de qué cosa? La fe en la sangre. La sangre se depositaba ¿en dónde? En el propiciatorio. El sumo sacerdote una vez al año entraba en el día de Yom Kippur o el día de la expiación y rociaba 7 veces con su dedo la sangre en el propiciatorio. Y observa cómo junta las dos: propiciación, sangre. Propiciatorio, sangre. Y dice, por la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces aquí vemos la palabra propiciación significa, escucha bien por favor, apaciguar. Significa calmar la ira. Significa aplacar o hacer satisfacción. ¿Sí? Es lo que significa y encierra el significado de la palabra kaporet o propiciación. Entonces Cristo fue hecho nuestra propiciación y ya vimos que es por su sangre, no simplemente por ser hijo de Dios. Es la sangre, y si no hay sangre pues no hay propiciación. Entonces esto significa, escucha bien, que aquí está el hombre pecador con sus pecados, delitos, y enfrente está un Dios santo y justo. ¿Sí? Y que Él tiene que obviamente castigar el pecado porque Él es justo. Y entre los dos no hay comunicación porque el pecado no puede comunicarse con la santidad de Dios.
Entonces ahí están los dos, uno frente al otro, y de repente llega Cristo y se pone en medio. Y cuando se pone Cristo en medio de los dos, toda la ira, ¿sí?, el castigo cae sobre Cristo, ¿sí? Y el Padre descarga su ira, su juicio, su castigo sobre Cristo. Y ahí es donde Él se convierte en la propiciación, en la cruz, ¿sí? Y ya cuando Él descarga toda su ira se aplaca, se apacigua, ya la descargó, su juicio. Entonces se voltea a Dios sobre nosotros y nos dice: ya no tengo ningún cargo contra ustedes, ya no tengo ningún cargo, ningún delito que perseguir con ustedes, son libres y son justificados, ¿sí? Eso es exactamente lo que implica la propiciación. Ahora, la ira de Dios se tuvo que descargar, porque no podía quedar ahí, ¿verdad? Tenía que ser descargada, y por eso Cristo es esa propiciación. Él es el que calma, aplaca la ira de Dios. Y no lo hizo con palabras, ¿sí? Señor, Padre, por favor, cálmate, tranquilízate, mira esto. No fue así. ¿Sabes cómo se calmaba la ira de Dios? Con la muerte. Con la muerte. No había otra forma. Con palabras no se quita eso. Y las religiones te dicen: no, pues haz buenas obras para que te salves. Oye, las buenas obras no te salvan. Es una mentira. La mentira más grande. ¿Sí? Eso no salva a nadie. Entonces la ira de Dios se aplaca, se apacigua. Es el lugar de la satisfacción y es el propiciatorio. Y Cristo tuvo que recibir obviamente ese castigo y ese pecado. Y cuando recibe el castigo y Él muere, Él se convierte en propiciación. Hasta la cruz, ¿eh? Antes de eso no es propiciación. Antes de eso no hay perdón para los seres humanos. Y Dios dice: todavía me la deben. Sí, porque la paga del pecado es, y la justicia de Dios no puede ser quebrantada, no puede ser violada con nada, se tiene que cumplir. Esto es asombroso. Entonces aquí vemos la obra tan importante de Cristo, todo el castigo por el pecado, su sufrimiento en Getsemaní, el desprecio de la gente, los golpes de los soldados romanos, el látigo romano, la corona de espinas, los clavos en la cruz, el abandono del Padre cuando descarga todo el pecado y toda su ira, la burla de todos, la maldición de la ley y la muerte física. Todo cae sobre Cristo y esto lo convertía, eso lo convertía en propiciación. Eso, exactamente eso. Porque a través de descargar esa ira y su juicio, la ira de Dios se aplaca y entonces es nuestra propiciación. El que aplacó la ira de Dios, el que satisfizo la justicia de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, se convierte ahora en nuestra propiciación. Ahora Dios lo único que espera es que le creamos, y que Él herido fue por nuestras transgresiones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados, curados. Simplemente es creer eso, porque la obra ya está hecha y está completa y es perfecta. Y es lo único que el Padre va a aceptar. Yo sé que el diablo va a llegar con la gente y te va a decir: todas las religiones llevan a Dios, todas son buenas, nada más hay que saberla llevar. Primera de Satanás 5:16, ¿verdad? Todas son buenas, todos los caminos llevan a Dios. Todas esas filosofías y esas religiones, los engaños del diablo. Y la gente se lo come. ¿Sí? Los seres humanos dicen: sí es cierto. Pues tú tienes tu religión, yo tengo la mía, tú tienes tu filosofía, tu sistema de pensamiento, yo tengo el mío, tú tienes tu espiritualidad, yo tengo la mía, y nos respetamos, ¿verdad? Y eso obviamente pues es una mentira. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí Cristo está diciendo: todas las religiones son mentirosas. Todos son mentirosos. Cualquier otro camino que te diga que te vaya al Padre es mentiroso, es mentira. ¿Sí?
La sangre vertida en la cruz y la sangre vertida en el propiciatorio nos indican que Dios es propicio al hombre pecador. Y otra vez tenía que ver la sangre. Y la sangre encima, en el caso de Cristo, en el Antiguo Testamento, bueno, era algo físico, tapaba físicamente la ley. Y arriba estaba el propiciatorio, y en el propiciatorio estaba la sangre, cada año, por cierto. Cada año se tenía que hacer por una expiación nacional, que era la nación de Israel. En el caso de Cristo, síganme con cuidado, cuando Cristo muere en la cruz, ¿sí?, la ley que está abajo en el arca está satisfecha, porque la ley decía, el que peca tiene que morir. No hay segundas oportunidades. Con Dios no. La justicia de Dios no te permite eso. Es pecas, tienes que morir. Eres un reo de muerte. ¿Sí? Pero cuando Cristo muere y la sangre, eso satisface la ley. Y la ley queda cumplida en Cristo. Levítico 16:14. ¿Vamos bien? Creo que no es nada nuevo esto, ¿verdad? Aunque nos falta lo más interesante. Bueno, ya estamos en lo interesante, pero vamos a ver más detalles, cosas hermosas que involucra, que implica esto, porque insisto, la parte o el mueble del tabernáculo que es el más importante. ¿Sí? Yo por muchos años y me habían enseñado que lo más importante era el arca. Levítico 16:14 me habían enseñado que lo más importante era el arca. Y el arca, y el arca, y la presencia de Dios, y el arca, la presencia de Dios. Y de ahí no salíamos, la verdad. Y todo eso era nuestra revelación. El arca, la presencia de Dios, y la presencia de Dios, y la presencia de Dios, ¿verdad? Bueno, es que es mucho más que eso, ¿no? Y no es el arca, discúlpame. Lo más importante para nosotros es el propiciatorio, porque de ahí se satisface la justicia de Dios, ¿sí? Y de ahí Dios habla. De ahí, sin esa sangre, sin la cruz, Dios habla a través de la cruz. No hay cruz, no hay nada, no hay comunicación con Dios. Sí, tú puedes hablar solo, pero con Dios no. Dice el Levítico 16:14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia, ¿en dónde? Hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo, ¿cuántas veces? 7 veces de aquella sangre. Esto es una vez al año nada más, ¿eh? Es el Yom Kippur, que hasta la fecha celebran los judíos, aunque no tienen ni templo ni sacerdocio, pero lo van a restituir en los últimos tiempos. Y tenía que entrar el sacerdote en el 7º mes del año, en el mes de Tishri, y ofrecer el sacrificio, llevar la sangre, meterla al lugar santo, después metérsela al lugar santísimo con la sangre, y ahí rociar 7 veces con su dedo el propiciatorio, ¿no? Aquí encontramos, insisto, ese es el Yom Kippur, y era solamente una vez al año para purificar los pecados, y entraba con sangre de un inocente. Las palabras caporet, kafar, kippur, porque es Yom Kippur. Caporet es propiciatorio, kafar es expiación y kippur es purificación. Son de la misma raíz o el mismo significado espiritual o teológico. ¿Sí? Significan básicamente lo mismo, es aplacar, calmar, expiar, cubrir, satisfacer, básicamente esas palabras. El sumo sacerdote rociaba 7 veces, 7 veces, sabemos que el número 7 es número de plenitud, perfección, algo que está completo, eso es el número 7 en la Biblia. Y aquí vemos que Dios aceptaba la sangre de un animal inocente como un sustituto por los pecados. Y en este lugar, en el propiciatorio, encontramos un lugar seguro donde ya nuestros pecados han sido perdonados, donde Dios se manifiesta en nuestra vida y nos habla y tiene comunión con nosotros. Empieza a haber una conversación, cosa que antes no había. Este pacto que fue firmado con su sangre en la cruz del Calvario, que nos limpia y purifica de todo pecado, nos garantiza nuestra unión eterna con Cristo. Adán y Eva antes de pecar no tenían garantizada la unión eterna con Dios. ¿Sí sabías eso? Porque la unión con Dios dependía de la obediencia de ellos.
desobedeces a Adancito y córtalas. Bueno, yo te las corto, no tú las cortas. Y se acaba la comunión y la permanencia con Dios. Pero en nuestro caso, nuestra salvación en Cristo nos va a poner una posición mucho mejor que la de Adán y Eva antes de pecar. Porque ahora mi permanencia con Dios no va a depender de mi obediencia, va a depender de un sumo sacerdote y de su sacrificio. De tal manera que con eso es la única manera, la única manera de garantizar nuestra permanencia con Dios por la eternidad. Porque si fuera nada más, bueno, ya te salvé, ya te redimí, ahora vas tú solo, la volvemos a regar. ¿Ah? Te vuelves a tirar la pinta. Te sales de clase. Te comes la torta antes del recreo. No me digan que no. Vamos a hacer eso si fuera así. Pero Dios se asegura, porque nos conoce, te conoce, me conoce, y sabe que no podríamos. Y así es la única manera de asegurar nuestra permanencia eterna. ¿Qué significa eso? Que nunca nos vamos a poder separar de Dios. Separarnos de Dios va a ser una imposibilidad por causa de la perfección del sacrificio de Cristo. Oye, pues por eso tenemos una seguridad tremenda de la salvación. Por eso estamos tranquilos. Pablo habla de una salvación eterna, una salvación segura. Y nos da seguridad y nos da confianza. De repente algunos enseñan otra cosa diferente, ¿verdad? Pero bueno, no es por ahí. Desde esa cruz y desde esa sangre derramada es desde donde Dios nos habla y se manifiesta al ser humano. Por esta razón el propiciatorio es el lugar exacto desde donde Dios se iba a manifestar al sacerdote. Y es algo asombroso. Dios dice: desde ahí te voy a hablar. Mi voz la vas a escuchar en el propiciatorio. No la busques debajo de la cama, ni la busques en donde sea, ni en el closet, ni en el baño. No, ahí nada más. En todo el planeta Tierra, ¿sí? No te vayas al Sahara, no te vayas a ningún otro lugar. Ahí nada más donde está el tabernáculo, y dentro del tabernáculo, ahí en ese rectangulito, ahí te voy a hablar. ¿Sí? Asombroso. Vamos a ver en siguiente lugar, el siguiente punto, el número 8, las dimensiones del propiciatorio. Pues está acotado, ¿no? Tiene dimensiones. Si tiene dimensiones, pues está limitado. Son estas dimensiones y no es más ni es menos. Es así. Dice Éxodo 25:17. Agarren bien sus Biblias. Éxodo 25:17. Dice la Escritura: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Un rectángulo tal cual. Y ahí están las dimensiones: 2 codos y medio por 1 codo y medio. La longitud y la anchura. Pregunta: ¿cuál es la altura? ¿Ah? Bueno, todo es tridimensional, ¿no? Son 3 dimensiones. Y la cuarta dimensión es el tiempo. Y la quinta, dicen que es el misticismo. Dice el Salmo 103, verso 12. No se menciona la altura. Se menciona solamente 2 dimensiones, lo ancho y lo largo, pero no hay altura. Dice Salmo 103, verso 12, cuán está lejos del oriente del occidente, el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros, ¿qué cosa? Nuestras rebeliones. Salmo 103, verso 12, así como está de lejos el oriente del occidente, ¿qué tan lejos está? Pues son extremos. En cualquier punto donde te encuentres en la tierra, pues van a ser extremos. Así Dios hizo alejar nuestras rebeliones. Se menciona la anchura, pero no la altura, y eso significa que la gracia de Dios, escúchame lo que significa las dimensiones, por favor, entienden muy bien. Significa que la gracia de Dios, y esto les va a parecer raro, de una vez se los advierto, así que nadie vaya a agarrar piedras, por favor, vayan a querer. Significa que la gracia y la misericordia de Dios pueden salvar a todo aquel que se acerca del oriente, del occidente,
y de cualquier parte puede salvarlos. ¿Sí? El propiciatorio abarcaba solamente las dimensiones del arca, ni una pulgadita más, ni un centímetro más. Era exactamente, porque el arca medía 2 codos y medio también y 1 codo y medio. Entonces tú lo pones encima y embonan perfectamente. ¿Sí? Ni es menos porque se hundiría, ni es más porque cubriría de más. ¿Sí? Y Dios dijo, no tiene que cubrir de más. Eso tiene un significado teológico profundo, si lo entiendes. Ahorita se los voy a decir. Ni tampoco es menos, si no se hundiría. Y no debe quedar así. ¿Vamos bien? Parece simplemente algo de carpintería, algo de pues trabajo de metales, herrería. No, todo tiene un significado tremendo aquí, ¿verdad? Entonces el propiciatorio cubría eso, ni más ni menos. La persona de Cristo que está representada por el arca del testimonio es la que lleva a cabo la obra de Cristo, que es la cruz. Y ambos tienen exactamente las mismas medidas. ¿Qué significa? Nadie le ayudó. Nadie le ayudó. Él solito hizo la obra de Cristo. Nadie le echó la mano. Mira, yo sé lo que dice, y con todo respeto, la religión católica. No es que María es corredentora con Cristo. Discúlpame, eso es una blasfemia. La obra es solamente de Cristo, no de María, por favor. Ella solamente fue el instrumento por el cual Él tenía que tomar forma humana. Y si no hubiera sido ella, pues hubiera sido cualquier otra mujer. Pero tenía que hacer algo para tomar forma humana porque el pecado se cometió en la carne y el castigo se tenía que llevar a cabo en la carne. Y por eso tenía que tomar forma humana. Pero María no le ayudó ni es corredentora, por favor. El único redentor es Cristo y es Él solito. El arca medía, ¿verdad? 2 codos y medio, 1 codo y medio. El propiciatorio, que es la obra de Cristo, es lo mismo. Es la medida exacta de Cristo. Por favor, de ningún ser humano más. Por favor. ¿Qué más significa esto? A través de estas medidas vemos una cosa, y esto nos va a resonar extraño. Escúchame lo que te voy a decir. Aquí vemos a través de las medidas la limitación, ¿sí?, de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Sabes que la misericordia de Dios y la gracia de Dios están limitadas? ¿Sí me escucharon? Como que no oyeron. ¿Están limitadas? ¿Están limitadas a qué? A los 2 codos y medio por 1 codo y medio. Están limitados a la obra de Cristo. Está limitado a la cruz. Tú puedes hacer un pancho y un circo, inventas tu religión, haz lo que quieras, sé un gurú. Ahorita hay muchos falsos cristos, falsos, muchos. ¿Y sabes una cosa? Ahí no hay gracia de Dios, no hay misericordia de Dios. ¿Sí? Y ahí te va a llegar el juicio de Dios, forzosamente, porque ahí no está cumplida la justicia de Dios. Ahí no hay propiciación. Es nada más ahí en ese rectangulito. Es nada más en la cruz. Fuera de la cruz no hay nada. La obra humana, lo que quieras, lo que tú quieras hacer en la vida, no te va a servir de nada. Lo que tú quieras creer, las mentiras demoníacas, doctrinas de demonios. No, mira, ahorita haz lo mejor que puedas, que al cabo vas a reencarnar en unas 7, 8 vidas. A lo mejor te toca ser un elefante, pero a lo mejor eres una cucarachita. Y en cada vida tú te vas a ir perfeccionando. Así se enseña. Así se enseña. Y se enseña como pues una filosofía, un sistema de pensamiento, la reencarnación. Entonces, a través de varias vidas, como los gatos o como yo no sé qué cosa, te vas perfeccionando, porque siempre el hombre quiere perfeccionarse. Y el diablo te va a decir todos los cuentos de Pepito y más. Todas las mentiras que te puedas imaginar, las más creativas. Hay, inclusive, mentiras de élite. Si no me quedas, pregúntale a un masón. Eso nada más los iluminados, los de acá. Los Illuminati, toda esa cosa, ¿verdad? Y creen que están, ¿verdad? Y el diablo así los tiene. Porque ¿sabes por qué? Porque alimenta su ego. Y con el ego, ¿verdad?
pues yo soy de acá y de acá. Te gustan los misterios del diablo y te vas a perder eternamente. Y vas a ver que en el infierno no hay ni una luciérnaga que te ilumine. Pero bueno, yo sé que ustedes y yo no estamos en esas tinieblas. Entonces la misericordia de Dios, escúchame esto, la misericordia de Dios y la gracia de Dios están limitadas. ¿Están limitadas a qué? Al propiciatorio, a la cruz. Fuera de la cruz no hay propiciación. Fuera de la cruz la ira de Dios no está aplacada. Y si no son puestos tus pecados ahí, pues ahí los traes. ¿Sí? Entonces, si muere esa persona así, ¿sabes una cosa? Dios agarra y dice, ¿sabes qué? El que peca tiene que morir y tiene que ir a juicio. Porque rechazaste la justicia, mi justicia a través de mi Hijo Jesucristo, y rechazaste la sangre. ¿Sí? Entonces la misericordia y la gracia de Dios están limitadas a la cruz de Cristo. Fuera de la cruz no hay misericordia, no hay perdón, no hay redención, su ira no está aplacada y solamente hay juicio. La misericordia y la gracia de Dios no van más allá de la cruz. Por eso el propiciatorio no mide más allá del arca. Pudo haber medido más, ¿están de acuerdo? Pues claro que pudo. Pues de unos 3x3 y pues está grandota, ¿verdad? Y el arca abajo y pues sí ves el arca, pero pues está grandota. No va más allá, entiéndelo. Tiene la medida exacta de Cristo, ni un milímetro más. Asombroso. Tú dices, bueno, no tiene algún significado, lo tiene. Nadie podrá encontrar la salvación ni la gracia de Dios más allá, más que estrictamente en la cruz de Cristo, que es el propiciatorio, el lugar donde se es colocada la sangre. Solo en el propiciatorio de perdón de pecados. Levítico 17:1. Quiero que vean un detalle interesante en cuanto a esto. Y otra forma de ver que cualquier otra cosa que el hombre haga, ¿sí?, que esté fuera de ese rectangulito, que ya vimos que es la cruz de Cristo, vamos a ver qué pasa, porque el hombre le encanta la religión. Y si no tiene un Dios, él lo fabrica. Y le quedan bien los diececitos, ¿eh? Le quedan bien talladitos, bien bonitos la cara, ¿verdad? Tiene y su Martín de Porres y su no sé qué y su quién sabe qué. Y le pone, ¿verdad? Y adoraban pues un hombre mitad pescado, mitad hombre, Tlaloc, ¿verdad? Y las piedras y el Kukulcán y todo aquello. Siempre el hombre busca adorar, porque tenemos la eternidad, es normal. Tú eso no lo ves en los animales, tú no ves una vaca religiosa. ¿Alguien ha visto una vaca religiosa? Que antes de comer en el potrero primero se hinca y adora y da gracias por el pasto. Y cuando está en problemas y viene, ¿verdad?, y que la van a matar, ella saca su etiqueta, su foto de Santito Torito de Atocha, que la salve, involucrar o sea, que venga alguien a que la libre del cuchillo. Los animales no son así, hermanos, pero el ser humano sí, porque tenemos la eternidad. Dice el Levítico 17:1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, que son los sacerdotes, y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, o cordero, o cabra, en el campamento o fuera del campamento, y no lo trajere, ¿a dónde? No lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer la ofrenda a Jehová delante del tabernáculo, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de su pueblo. ¿Sí? Verso 7. Capítulo 17, verso 7. Brincamos tantito. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios, ¿a quién? A los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades o sus generaciones. ¿Qué significa esto? Sígame con cuidado. Que el sacrificio y la sangre no podía ser llevado a ningún lugar, sino solamente al tabernáculo, ahí de reunión donde estaba obviamente el propiciatorio.
No lo podían llevar a ningún otro lado. ¿De qué nos habla eso? Que cuando no lo hacías y hacías tu sacrificio y tú hacías tu religión y tú eras tu sacerdote y hacías todo, ¿verdad? Tu rito religioso, y pues yo creo que es así, y ahí ya, ¿verdad? Lo hacías pues de Tonalá más para allá, el después de la Barranca, y hacías tu sacrificio y no lo traías delante de Dios. Eso que hiciste sí va a ser una adoración. No más que te equivocaste de Dios. El pequeño detalle. Lo van a recibir los demonios. Porque es un culto, es una adoración, y alguien lo va a recibir. Y los demonios van a estar más que encantados de recibir tu adoración, para después influenciarte y comenzar sobre tu vida a oprimirte y a oprimirte hasta dejarte loco, ¿sí? Desquiciado. El sacrificio y la sangre no podían ser llevados a ningún lugar más que al tabernáculo. Y si ofrecían el sacrificio fuera, entonces era una adoración a los demonios. Los demonios y sus doctrinas tienen la característica de decir a las personas que tú puedes ser salvo de otras maneras y no como Dios lo estableció. Todas las religiones llevan a Dios, ¿sí? Nomás que se equivocaron de Dios. Es un Dios con D minúscula. Porque allá afuera, ese culto que haces, esa adoración que no es a través de Jesucristo y la cruz, y aunque tenga cara de San Anselmo, ¿sí? Y sabes una cosa, estás adorando a alguien. El problema es que no le ves la cara a ese demonio al cual estás adorando, ¿sí? Eso es muy fuerte para las religiones. Dile a una persona religiosa, oye, no es que no es así, estás adorando a un demonio. A ver qué te dice. Pero la Biblia dice eso. No se puede adorar a Dios fuera de Cristo. No se puede. Porque entonces esa adoración la está recibiendo alguien más y no es Dios, te lo aseguro. Porque Dios dijo, me van a adorar, pero a través de mi Hijo. Fuera de mi Hijo no hay un canal, no hay un acceso por el cual tú puedas hacer tu adoración hacia mí. Pero los demonios van a estar encantados y les encanta a ellos recibir la adoración de los seres humanos. Les encanta. Es su mero mole, es su buffet. Es un alimento para ellos, ¿sí sabías? Les encanta. La palabra demonio en hebreo, Sair. No van a sacrificar a los Sair. ¿Sabes qué significa? Este es el Antiguo Testamento, síganme con cuidado. Significa pelo de macho cabrío. Ese es el Antiguo Testamento, Cristo trajo muchísima revelación del Nuevo Testamento de las tinieblas. Los judíos no tenían tanta revelación, Ellos no sabían muchas cosas de los demonios. Sabían que existían espíritus y les tenían miedo y todo, pero no había mucha revelación, ni poder tampoco para enfrentar eso. Sí, entonces no era como hoy, pues. Era muy diferente, un pacto diferente. Entonces, eso significa pelo de macho cabrío. ¿Sabes por qué? Porque los judíos al diablo lo veían en forma de macho cabrío. O sea, una cabra, pero macho. ¿Sí entienden que es un macho cabrío? Un chivo, pues, como le decimos aquí en México, un chivo. Lo veían así. Por la cuestión de los sacrificios, y tú ves el Levítico, ¿verdad? Que uno era soltado, el otro no, uno era sacrificado, etcétera. Y así lo ven. Por estas razones que todos los satanistas actualmente y todos los rockeros y todos ponen la imagen que ponen y el pentagrama y todos los símbolos satánicos, ¿sabes qué ponen? Un macho cabrío. Y ponen los cuernos, si los han visto, y la barba aquí. Es un macho cabrío. Y todo eso va ahí. Y los grupos de rock hacen señas con la mano, con unos cuernos, ¿no lo han visto? Todos los artistas y no saben ni lo que están haciendo, pobrecitos. Pero ellos se sienten muy a la moda y famosos para que los imiten. ¿Sí? Y hacen con las manos una seña de cuernos, ¿sí han visto, no? Y todo el tiempo es así acá con sus cuernos, ¿verdad? ¿Quién les dijo eso? Que era un macho cabrío. ¿De dónde lo sacaron? ¿Lo inventaron? No.
Por esta razón es lo que pues, se usa mucho ese símbolo en el Antiguo Testamento. Quiero que vean el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10, 19. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado tú y yo en el Nuevo Testamento. Para no participar, escúchame por favor iglesia, en cualquier rito, adoración, servicio, liturgia religiosa que no sea conforme a la palabra de Dios. Porque eso es una adoración, escúchame. Es una adoración. ¿Alguien va a recibir eso? 1 Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Esa foto que tienes ahí, esa foto que haces, o esa imagen, o esa cosa de yeso, o de mazorca, porque actualmente se hacen de mazorca, y tiene muchos seguidores, mazorca de maíz. No les digo por dónde aquí en Guadalajara, pero es una mazorca, ¿sí sabías eso? Porque es lo que significa Zapopan, ¿no? Entonces, ¿qué es un ídolo? O sea, dice Pablo, ¿el ídolo es algo? Pues mira, la mazorca se la come el burro y se la come el caballo y se la come la vaca también. Y a mí me gusta también, ¿verdad? Bien asadito. O sea, ¿es algo? Pues no, ¿verdad? O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, honran, adoran, sirven, cualquier cosa, cualquier cosa. Dice, ¿qué dice? A los demonios. Aguas con esas caminatas y esas peregrinaciones. No, es que se va a casar mi sobrina y vamos a ser padrinos. Y hay que participar en un rito. ¿Qué es un sacrificio? Métete a internet y lo vas a ver. Ahí ponle Segundo Concilio de Trento. Ahí te da el significado de la misa. Es un sacrificio. Dile eso, con todo respeto lo decimos, pero dile a un católico y ni siquiera sabe eso. Ni idea tiene. El rito de la misa es un sacrificio. Y tú y yo no tenemos nada que ver. Iglesia, por favor, entiéndelo. Ellos repiten el sacrificio de Cristo. Lo sacrifican y se lo comen, lo sacrifican y se lo comen, lo sacrifican y se lo comen. Y ahí inventaron una doctrina que se le llama la doctrina de la transubstanciación. ¿Han escuchado? Es la doctrina de transubstanciación, donde el ser humano que dicen que es sacerdote, dice unas palabras, introibo al altare Dei y toda aquella que en aquel tiempo lo decían en latín, y entraba a un altar para hacer un sacrificio por los vivos y hasta por los que se murieron. Ah, qué poderoso estaba, ¿eh? ¿De dónde lo sacan, verdad? Y hacen un sacrificio. Hermanos, tú y yo no tenemos que participar en eso. Escúchame, jamás te metas, no me importa qué religión sea, a un rito, a un sacrificio de lo que sea, porque eso no es un sacrificio a Dios. Eso no es una adoración a Dios. Ahora, diles a una persona y dile que va a sacrificar los demonios, pues no te va a volver a hablar, yo creo, en toda la vida, ¿no? Es muy difícil, sí. Pero dice aquí, ¿sabes qué? Es que la adoración a Dios es como Dios dijo. No, es que también usan al Padre, al Hijo, al Espíritu. ¿Y de qué manera lo usan? Tú vas a repetir ese sacrificio cuando la Biblia dice en Hebreos 10 que el sacrificio de Cristo es perfecto, se llevó a cabo una sola vez y para siempre. Hebreos 10. Y por eso el sacrificio de Cristo no se puede repetir. En el Antiguo Testamento eran repetitivos. ¿Por qué? Porque eran imperfectos. El sacrificio de Cristo es perfecto, entonces ya jamás se puede repetir. Mucho menos que tú intentes hacerlo, lo cual es una imposibilidad. ¿Sí? Y lo decimos con respeto, es lo que la Biblia dice. Entonces dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Cualquier adoración, lo que tú me vengas, que no esté conforme a la Biblia y conforme al sacrificio de Cristo, ojo, si es una adoración, ¿sí? Lo que sea. Pero la pregunta es a quién estás adorando. ¿Es que es el mismo Dios? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Aunque usen las mismas palabras y hasta la Biblia usen para eso, discúlpame, no es cierto. No es el mismo Dios. Y no quiero, dice Pablo, que ustedes se hagan partícipes, ¿con quién? No dice con tu suegra o con tus familiares que profesan esa religión. No quiero que te hagas tú partícipe con demonios. Fíjate cómo lo dice Pablo.
No quiero, no quiero. No podéis beber la copa del Señor y la copa de... No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de... La mesa del Señor es la mesa de Cristo a través de su pacto y en la sangre y en la cruz. La mesa de los demonios, cualquier rito religioso que el centro no es Cristo. Lo que sea que no es el sacrificio de Cristo ni está a la manera de Cristo, es mesa de demonios. No me importa cómo se llama esa religión, escúchame. Y por favor, iglesia, tú y yo no tenemos nada que ver con eso. Cantidad de cristianos de repente, ay sí, pero pues es que me invitaron y no quiero quedar mal con ella. Bueno, entonces queda mal con Dios. Y hazle un sacrificio a un demonio. ¿No? No, es que hablan bonito. Yo sé que esto es a veces complicado, hermanos, pero tenemos que entenderlo. Y tener mucho cuidado con esto. ¿Qué tiene que ver un cristiano con esos ritos religiosos? Nada. Por favor, queda mal con cualquier familiar tuyo, el que sea, pero no quedes mal con Dios. No me importa quién sea. Es que es mi padre. Sí, pero hay alguien que está más arriba que tu papá, que tu padre biológico. Dijo Jesús, si no amas más a mí que a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, no eres digno de mí. Y esto yo sé que es un poco difícil, pero hermanos, no tenemos nada que ver. Pablo dice claramente que cualquiera que participa en sacrificios, ritos, liturgias religiosas, cualquier servicio, cualquier cosa que diga que es una adoración, lo que sea, ¿sí?, de cualquier tipo, es adoración a demonios. Y ahorita hay muchísima adoración a demonios. Y de aquí hasta que Cristo venga, adivina qué, va a haber más, mucho más. Como nunca lo hemos visto, de hecho. Entonces el propiciatorio nos indicaba que la gracia, escúchame iglesia, la gracia y la misericordia de Dios están estrictamente limitadas a la cruz de Cristo y nada más. Nada más. Por eso a un cristiano es muy difícil que nos inviten, ¿verdad? Y pues mira, vamos a platicar con este de religión y con un testigo y con un mormón y con un católico y con un esto y con un aquí y con un allá y órale todos de la manita y vamos a platicar juntos. No se puede porque le decimos, ¿sabes qué? Todos son mentirosos, nada más Cristo es la verdad. Ay, no, son intolerantes ustedes. No, es que cada quien tiene su verdad. Eso le gusta al mundo decir, Cristo no dijo eso. Yo soy y se acabó, no hay nadie. Entonces automáticamente todos los que están son mentirosos. Eso está diciendo. Por eso no puede haber una cabida, hermanos. Esto es muy radical. Y esto es lógico, porque una verdad, si tú crees en una verdad, también tienes que creer en una mentira. Y creer que hay mentira, si crees que hay una verdad. Y si todas las demás dicen que son verdad y son diferentes, entonces todo es mentira. Lógica y racionalmente. Entonces, si dices que todos están bien y todos son diferentes, estás diciendo que todos son mentirosos. Por eso no se puede. Es una verdad, los demás todos son mentirosos. Se acabó. Juan 14:6. Todo el mundo se sabe este versículo de memoria. Este versículo es radical, es cortante. Es yo y nadie más, no hay nadie. Se acabó. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. No dijo las verdades. Es singular. No puede ser plural. Es una persona y es la persona de Cristo la verdad. Dice, y la verdad y la vida. No las vidas como si fueras gato. La vida, que es la vida de Dios, la vida eterna. Nadie, ¿sí dice así tu Biblia o nada más la mía? Nadie. ¿Quién es nadie? Nadie viene al Padre sino por... Eso es radical. Hace pedazos toda filosofía la que tú me pongas enfrente. No hay nadie, todos son mentirosos. Todo es mentira. Ay, no, qué intolerantes son.
sea, tienes que aceptar, pues es Cristo sí, pero también Buda y Krishna y Gandhi y todos los iluminados, ¿verdad? Y pues todos, y hacemos una fiesta de puro loco, ¿verdad? Puro mentiroso. No se puede, no se puede. Noveno lugar, el propiciatorio era el lugar de la comunión de Dios con el hombre. Fuera de ahí no hay comunicación con Dios. Pero fuera de ahí sí hay comunicación. ¿Sabes con quién? Con los demonios. No, yo busco, ¿verdad?, a un espiritista para que me haga venir a mi abuelita, que me diga dónde enterró, ¿verdad?, la viejita condenada, pues las monedas de oro. Bueno, se ríen, pero eso es cierto, ¿eh? Todas esas clases de cosas es cierta. Y que me traiga no sé qué, y esto, y la brujería. O sea, los demonios tienen poder, hermanos. No son todos poderosos, pero también hay poder. Y te pueden salir, tú puedes ver hasta la imagen de tu abuelita. Sí pueden. Y te pueden decir cosas sobrenaturales. Claro que pueden. Nada más que eso no es el propiciatorio de Cristo, por favor. Esa no es la voz de Dios. Eso no es la forma en cómo Dios obra. Esa es la forma de los demonios. Y por eso en las religiones puede haber poder. En las religiones puede haber sanidades. ¿Sí sabías eso? Los brujos también sanan. Si no me crees, pregúntale, métete a Google y ponle Doña Pachita de Tlatelolco. En serio, en la Ciudad de México, ya murió la mujer. Era una bruja, una chamán. Y ella agarraba un hombre con una hernia, agarraba una lata oxidada. ¿A cuántos se les antojan ahí en la plancha? Una lata oxidada, y de forma sobrenatural curaba hernias, curaba tumores, columnas vertebrales, sin alcohol, sin ningún tipo de método patológico, pues como para hacer semejante cosa. Y lo sanaba. Y había una fila de carros puros Mercedes, puros políticos y gente rica, buscando a la doctora Pachita. Y tenía al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a Juan Diego, tenía toda clase de ídolos. Y sanaba milagrosamente. Es la obra de los demonios. Satanás se viste como ángel de luz. No es de extrañarnos. Pero el único lugar donde Dios habla, la voz de Dios, porque Satanás quiere siempre imitar y se disfraza para decirte, y se te va a aparecer la Virgen María y te va a decir: mijito, ¿por qué me has negado todos estos años? Se ríen, pero eso puede ser posible. Escúchame, se te puede aparecer y a ver qué le vas a decir, o a ver si te le vas a hincar. Sí, parece una locura y tú dices qué chistoso. Créeme que así es. Se te puede ver cosas sobrenaturales. Cuando tú entras al mundo sobrenatural, sí, nada más hay dos caminos. Hay dos opciones. O es el poder de Dios o es el poder de los demonios. Y ellos se disfrazan. Todo está disfrazado. Satanás es el rey del disfraz. Pero el único lugar donde Dios habla es desde el propiciatorio en el Antiguo Testamento. Ahora Cristo, la cruz de Cristo es el propiciatorio, es el único lugar donde está verdaderamente la voz de Dios hablando al ser humano, diciéndole: acércate a mi hijo para que seas salvo. Y me vas a conocer a mí, vas a conocer al hijo, y el que conoce al hijo conoce a mí. Fuera de ahí es otra voz, y puede ser muy poderosa, te puede hacer muchos favores, te puede hacer rico. ¿Sí sabías eso? Los demonios te pueden hacer rico. Cantidad de artistas políticos que le entregan y hacen su pacto, sí, narcos, todo, y órale, pero la lana rápido. Cualquier favor, lo que el hombre quiera. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser hermosa? Concedido, dice el diablo. Tiene poder, escúchame. Tiene poder para mantener tu cuerpo hermoso por muchos años. ¿Sí sabías eso? Tienen poder. Se puede hacer todo eso.
Éxodo 25, 21. Vamos a terminar con algo hermoso. Quizá un poquito, unos minutitos más, pero con calma. Sean pacientes. Éxodo 25, 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, ¿sí?, me declararé a ti. Y, ¿qué más? Voy a hablar contigo. De allí, del propiciatorio, ¿sí?, de sobre el propiciatorio. Lo repite de una manera insistente. De entre los dos querubines, si te acuerdas, ¿verdad? Para que no se te olvide. Donde están los querubines, ahí está el propiciatorio. De repente hay unos despistados. ¿De dónde está? Ahí. ¿Te acuerdas, verdad? ¿Dónde está? De ahí, sobre el arca. Y todo lo que yo te mandé a los hijos de Israel, todo lo que les voy a hablar desde ahí. Ahí va a estar la voz de Dios. El único lugar desde donde Dios se va a comunicar con los seres humanos es el propiciatorio. En el propiciatorio estaba la comunión de Dios con el hombre. Único lugar. La voz de Dios. Te vas a otro lugar, te vas a Catemaco y te van a hablar bien bonito. Haz el bien, tú tienes poderes, tú eres esto. Mira, hay un portal, no te va a pasar esto. No, espera, es que no me malinterpretes. Yo nomás practico la brujería blanca. Es la buena. No es la negra, No, haz el bien, sé buena persona, ayuda a tus... Eso te dice un brujo, Por favor, entendamos eso. Te dice un brujo eso. Claro, pues el diablo, ¿qué te va a decir? Soy el diablo y te voy a destruir. Caray, ¿verdad? Es diablo, pero no es tonto. Desde ahí, desde el propiciatorio, vas a escuchar su voz. Número 789. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, cuando entraba Moisés al tabernáculo para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba. ¿De dónde venía la voz? ¿No venía de un huevo que se lo paseaban? Y ahí iba la voz de Dios con el huevo. Y si se rompe, pues traes malas vibras, no puedes. Número 789 dice: para hablar con Dios le hablará de encima. 789 Números. ¿Sí está bien o me equivoqué? Ok. Que le hablará de encima del propiciatorio. ¿Sí? La voz de Dios lo repite en varias partes de la Escritura. En la ley, ¿sí?, que está sobre el arca, de entre los dos querubines. ¿Se acuerdan? Todos los detalles que Dios da. Y hablaba con él. Yo me acuerdo que a veces se pone mucho énfasis, a mí me tocó eso, el arca, y la voz de Dios y la presencia de Dios en el arca. No es cierto, léelo, por favor, entiéndelo. Es el propiciatorio. Claro, el arca es importante, pero es el propiciatorio. Y ahí estaba la voz de Dios. Y Moisés tenía comunión con Dios y le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y ahora el propiciatorio ya no está ahí, está en una cruz, porque ahí se cumplió ese símbolo, ese tipo, ese cuadro, esa foto del Antiguo Testamento, que era una tipología. Y ahora el verdadero propiciatorio es la cruz de Cristo. Y desde la cruz Dios habla y habla. Y nada más desde ahí, con la base legal del sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados ¿a qué cosa? Comunión. ¿Y desde dónde está la comunión? La cruz. Ahora sígame con cuidado, no es un lugar físico. No es que te vayas a Jerusalén y te vayas de rodillas hasta allá, ¿verdad? Porque te vas a llegar sin rodillas. O sea, no es un lugar físico, sino es el sacrificio de Cristo. Y tú crees en ese sacrificio y estés donde estés físicamente, porque estás acercándote a Dios
de la manera legal, el propiciatorio, que es la cruz. Donde estés, en el baño, donde gustes. Y fuimos llamados, dice 1 Corintios 1:9, fieles Dios, el cual fuisteis llamados a la comunión, comunión, comunión. Y esa comunión, esa voz, esas palabras, solamente vienen de la cruz, del sacrificio de Cristo. Y fuera de ahí, es una voz mentirosa. Último lugar, y con eso vamos a terminar. ¿Se acuerdan que les dije que el propiciatorio es el estrado de los pies en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Donde Dios ponía sus piececitos. O la extensión del trono de Dios en la tierra. Porque de ahí hablaba como si estuviera en su trono, pero no es su trono. ¿Están de acuerdo? No es su trono, pero era el estrado de sus pies. Y lo vimos eso en Salmo 132, verso 7. Salmo 132, verso 7. Entraremos en Catemaco, así dice. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante ¿qué? Ahí estaba el estrado de los pies, en el propiciatorio, ¿sí? El estrado de sus pies. Ya sabemos que es el Antiguo Testamento o la extensión del trono de Dios aquí en la tierra, donde Dios hablaba. Síganme con cuidado. Ahora en Cristo ya no yo tengo, porque todo el tabernáculo era una copia, un símbolo. Ahora en Cristo yo tengo dentro de mí el arca. Y encima del arca también tengo el propiciatorio. Y arriba del propiciatorio, ¿qué está? La sangre. Los querubines, y arriba está la sangre. Sí, dentro de mí yo tengo el arca, el propiciatorio y la sangre, porque la vida de la sangre está en la carne. Perdón, la vida de la carne está en la sangre. Yo tengo la sangre de Cristo, yo tengo la vida de Cristo, entonces tengo la sangre, tengo toda el arca completa dentro de mí. Sí, aquí lo tengo. Está cumplida al 100%. ¿Sabes qué significa eso entonces? Tengo dentro de mí el propiciatorio y Dios habla desde el propiciatorio. Sabemos que eso es verdad a través de la persona del Espíritu Santo y del sacrificio de Cristo y la vida que Él me dio. Porque la vida de la carne está en la sangre y yo tengo su vida, tengo su sangre. Y aquí la tengo adentro. Y desde aquí adentro no es que yo nomás oigo mis tripas, porque nada más piensas en comida. Pero busca la palabra y ve a Dios y búscalo, está dentro. Ahí tienes el arca, el propiciatorio y la sangre de Cristo desde tu interior. Ahora, escúchame bien, ahora desde mi interior tengo todo completo y ahora nosotros somos el estrado de sus pies en el Nuevo Testamento. Cada creyente es el estrado de los pies de Dios. Cada creyente es la extensión del trono de Dios aquí en la tierra. Cada creyente. ¿Sí me escucharon? Y Dios habla desde el propiciatorio en cada creyente. No es que no oigo la voz de Dios. Tienes que buscarla, está dentro de ti. Ahí la tienes. Entonces ahora, en este tiempo, somos nosotros el estrado de los pies y somos la extensión del trono de Dios aquí en la tierra. Y no tiene nada que ver con edificios, ni religiones, ni sistemas de pensamiento. Cada creyente lo es, porque en nosotros está cumplido el pacto, el arca, el propiciatorio y la sangre y la vida de Cristo.
Ahora nosotros somos el estrado de los pies. Pero el estrado de ser el estrado de los pies de Dios, ¿adivina qué? No es eterno, es temporal. No vamos a estar siempre ahí. ¿Sí sabías eso? Es temporal. ¿Qué pasará cuando resucitemos y se nos den cuerpos glorificados como a Cristo? ¿Dónde queda el estrado de sus pies? Vamos a dejar de ser lugar del estrado de sus pies, y alguien más va a tomar nuestro lugar como el estrado de sus pies. ¿Sí sabías eso? Tú y yo no vamos a estar allá abajo como el estrado de los pies de Dios. Vamos más para arriba, te voy a decir para dónde. Pero alguien va a tomar nuestro lugar. ¿Sabes quién va a ser? Salmo 110, verso 1. Tú y yo nos vamos, somos sacados súbitamente, arpazo en griego, arrebatamiento. Vámonos. Y se nos dan cuerpos glorificados. Recibimos a Cristo en las nubes, dice la Biblia, para estar siempre con Él, con otro cuerpo que no es este. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Salmo 110, verso 1. Te lo tienes que saber de memoria. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta. El hasta implica un término. Hasta que ¿qué? Que ponga a tus enemigos, los enemigos de Cristo. ¿Por qué? Abajo de tus pies. Entonces tú y yo nos vamos, somos sacados del estrado de los pies de Dios. Después vamos a ir a dónde, y alguien va a llegar y va a tomar ese lugar. Cristo está a la diestra del Padre todavía porque no han sido puestos todos sus enemigos, hasta que el Padre dice: ahora ve. ¿Sí? Todos los enemigos de Cristo van a ser puestos en el estrado de los pies de Dios. Todos. Hebreos 10:12. Esto es asombroso, Sígueme con cuidado. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Bien rápido con tu Biblia. Pum, 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 pum. Tú eres más rápido que la digital. Bueno, casi pues, ¿verdad? Hebreos, casi al final de tu Biblia. Dice Hebreos 10:12: pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces, por favor? Una vez para siempre. ¿Cuántos sacrificios ofreció Cristo? Uno. Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando ¿qué? Dígamelo. Hasta implica un término, hasta que sus enemigos sean puestos debajo de los pies, o el estrado de sus pies. Otra vez en el Nuevo Testamento. Ahora Cristo, aquí en este momento, en este mismo tiempo, Cristo sigue a la diestra del Padre. Y tú y yo somos el estrado de sus pies. Y cuando el Padre diga: ya ven, viene por nosotros, nos saca del estrado de los pies y nos lleva a otra dimensión con otro cuerpo glorificado. Y ahí Cristo viene por segunda vez al final de la tribulación o de la semana 70 de Daniel. Y entonces todos sus enemigos son puestos debajo de sus pies. Solo que hay una diferencia. Ellos van a ser puestos por estrado de sus pies, no como tú y como yo ahorita, que es para adorar a Dios, para comunicarnos con Dios, para hacer una extensión del trono de Dios en la tierra. Eso no va a ser así en ellos. Ellos van a ser puestos por estrado de sus pies. ¿Sabes para qué? Para ser pisados, hollados, son enemigos, y para ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Para eso, para juicio, para ira, para castigo, para ser pisoteados completamente. 1 Corintios 15:23. Y esto va a ser un breve tiempo, por cierto. Bueno, esos pisotones van a durar un poco de tiempo, ¿sí? Y cada quien va a tener su pisotón en su tiempo, eso pisar. Dice para ser hollados, pisados.
1 Corintios 10, 15, 23. Dice, pero cada uno a su debido orden. Está hablando de la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida, arrebatamiento, arpazo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto, ¿cuándo? Va a reinar hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sí. Tú dices, bueno, Cristo ya venció, pero no ha destruido a sus enemigos. Una destrucción, pero espiritual, no fue física. Satanás sigue suelto. Sí. Dice, hasta que haya puesto a todos, subraya todos, no va a quedar ni un enemigo afuera, ni uno, ni un demonio, ni nada. Todos los enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, o sea, el final, que será destruido, es que la muerte es un enemigo de Dios, ¿sabías? Porque la paga del pecado es, y la muerte va a ser destruida. Van a matar a la muerte. Va a estar más muerta que antes. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de ¿qué? Hollar, pisar, juicio a todos sus enemigos. Aquí es la destrucción final de todos los enemigos de Dios. Dios los va a colocar, o el Padre los va a colocar debajo de los pies de Cristo, para suprimir todo poder, dominio y autoridad debajo de los pies de Cristo. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. ¿Y el diablo qué? ¿Satanás qué? Ese gran querubín, el comandante en jefe de las potestades espirituales de maldad. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿a dónde? ¿A un chapoteadero? Fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí es la destrucción de la Trinidad satánica. Satanás hace las veces del Padre. Después dice la bestia es el anticristo, y el falso profeta es el que hace las veces del Espíritu Santo, que se va a manifestar en la tribulación. Y aquí es la destrucción del dragón o de Satanás. Y aquellos dos ya estaban ahí, ya han llegado antes. El último que va a llegar va a ser Satanás, para ser destruido para siempre. ¿Sabes quién más va a ser destruido? Acompáñame ahí mismo al verso 14 de Apocalipsis 20. Ya lo vimos, 1 Corintios 15. Y la muerte y el Hades. ¿Y ese quién es? Por favor, no vayas a poner a tu hijo el Hades. Ven acá, Hades. No. La muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? ¿Qué es? La muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Finalmente Dios va a destruir también la muerte y el Hades. El Hades es el lugar de tormento que van las personas actualmente en el centro de la tierra. Sí, que no es el infierno, pero ya es un lugar de tormento. Y el lago que arde con fuego y el azufre es la muerte segunda, es el juicio final o el infierno realmente. Y ahí está la destrucción final de todo esto. Apocalipsis 21:3. ¿Y tú y yo dónde quedamos? Estábamos en el estrado de sus pies.
Ellos van a ser puestos en el estrado de sus pies por un breve tiempo para ser destruidos todos los enemigos, Satanás, todos los demonios, todos los seres humanos que no le creyeron a Dios desde Adán hasta el final de los tiempos, todo lo que es enemigo de Dios va a ser puesto para ser hollado, pisado y echado en el lago que arde con fuego y azufre. Y tú y yo somos sacados en el arrebatamiento, somos llevados más arriba. ¿Y sabes a dónde Dios nos lleva? A una esquina del cielo para que estés echadito ahí y estés redimido. ¿Sí? ¿No? Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ah, caray. Verso 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El Cordero es el templo de ella, porque el Padre lo comparte con el Hijo. Uf. 22 verso 3, último versículo. Y no habrá más maldición, y el trono, no el estrado de los pies, el mismo trono de Dios y ¿de quién más? No son dos tronos, El Padre le entrega el trono a su Hijo, así como Satanás le va a entregar la adoración al anticristo para que lo adoren a él. El Padre comparte con su Hijo Jesucristo el trono. El trono. Estarán en ella y sus siervos le servirán. El trono de Dios, que ahorita está en el tercer cielo, va a bajar al cielo nuevo y tierra nueva en la nueva Jerusalén. Y desde ahí Dios va a gobernar todo el universo. Desde su trono en la nueva Jerusalén. Y va a ser el templo de Dios toda la ciudad, porque la ciudad no tiene templo. Toda la ciudad es un templo. ¿Sí? Verso 24. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El Padre compartirá finalmente con su Hijo el trono para reinar desde la nueva Jerusalén todo el universo. Todos sus enemigos ya son destruidos, no solamente vencidos. Todos destruidos completamente en el lago que arde con fuego y azufre. Y ahora nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Hijo recibe como herencia el trono de Dios. Y tú y yo somos coherederos con Cristo para reinar juntamente con Cristo. Desde su trono, que es la nueva Jerusalén, todo el universo. Esto parece ciencia ficción. Vamos a reinar el universo. ¿No? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y tú ahorita le batallas con la quincena. ¿No? Tú ahorita te preocupas por cosas de este mundo, ¿no? Que si me alcanza, que si no me alcanza, que si me va a hacer caso, si no me va a hacer caso. Y batallamos con cositas. Cuando, hermanos, a Dios le plació compartir su reino y su trono con nosotros. Esto parece descabellado. Yo me hubiera conformado con ser un gusanito redimido en el cielo. Con eso hubiera estado bien ya. Dios dijo: no, te voy a hacer semejante a mi Hijo. Y la herencia de mi Hijo, que Él se ganó, te la va a compartir a ti. La misma herencia del Hijo. El Hijo es digno de reinar sobre todos, y tú y yo vamos a reinar juntamente con Cristo. Ya no en el estrado de sus pies, desde el trono mismo de Dios. Y vamos a juzgar al mundo entero. ¿Qué les parece? Ponte de pie. Me pasé más de lo normal, estoy de acuerdo. Aleluya.
Cierra tus ojos, no te distraigas. Nuestros pensamientos a veces son demasiado pequeños. Nos ahogamos no en un vaso de agua, nos ahogamos en una gota de agua. Una gota. Los problemas, las situaciones, lo que enfrentas, desesperados dentro de la gota de agua. Y Dios dice: me ha placido darte a mi Hijo Jesucristo y compartir contigo mi reino, para que reines juntamente con mi Hijo. Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, esto no puede ser platicado, enseñado, no puede ser simplemente predicado. Tiene que ser recibido en el corazón como una revelación de cada uno. Y eso solo tu Espíritu lo va a hacer en cada uno. Señor, que esto no sea algo platicado, algo enseñado, una bonita enseñanza. Señor, que sea algo precioso y profundo, que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestra percepción de la salvación en Cristo y el cuadro completo hacia dónde vamos a parar, a dónde vamos a parar, al mismo trono de Dios juntamente con Cristo para reinar el universo. Señor, ¿cómo es posible eso? Tantas fallas que tenemos, tantas veces claudicamos, tantas veces, Señor, no te creemos, y aún así tú te plació darnos el reino. Señor, abre nuestros ojos en este tiempo para a través de esta revelación permanecer firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en la fe, en el nombre de Jesús. Que las cosas de este mundo y las tribulaciones y las aflicciones y los problemas de este mundo, Señor, no nos hagan claudicar. Permanezcamos firmes en la esperanza de gloria en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, sella las palabras, revela lo profundo del corazón, en el nombre de Jesús, para entender tu voz. Yo te pido, Señor, yo sé que muchos de aquí les cuesta trabajo escuchar la voz de Dios en su interior. No están acostumbrados a hablar con Dios, solamente reciben conocimiento. No saben lo que es una comunión con Dios. Señor, abre sus ojos, su corazón, que puedan escuchar tu voz desde adentro, puedan sentir el abrazo de Dios, la comunión de Dios, la comunión con Cristo, de una manera personal, íntima, todos los días, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que escuchemos todos, toda tu iglesia, que escuche la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Señor, que tu iglesia escuche tu voz desde adentro, donde está el Espíritu de Dios, y tu Espíritu nos lleva a la palabra de Dios, a la revelación máxima y suprema a través de tu palabra. Señor, que tu iglesia escuche tu palabra, tu voz en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Afirma los corazones, afírmalos con convicciones profundas, poderosas, firmes, que no se pueden mover jamás, en el nombre de Jesús. Convicciones firmes y profundas en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.